Las estrechas calles de Roma estaban envueltas en un manto de niebla en aquellas primeras horas de la mañana, donde el silencio solo era interrumpido por el lejano sonido de una campana de iglesia. Giovanni Lombardi, historiador y periodista conocido por su tenacidad, caminaba con determinación, pero su mirada era distante, como si sopesara una revelación inusual. La vida de Giovanni siempre ha girado en torno a historias que estaban fuera del alcance de la mayoría. Había pasado décadas desenterrando secretos, pero la última pista que siguió prometía algo más inquietante que cualquier otro misterio en el que hubiera estado involucrado. Entre archivos amarillentos y bibliotecas olvidadas, una caja de documentos había aparecido misteriosamente sobre su escritorio, sin remitente y con un sello de cera inconfundible, el emblema del Vaticano. Cada hoja de ese paquete parecía gritar en silencio una historia oscura y prohibida. Mientras Giovanni desdoblaba las páginas, su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su vida, sino también la comprensión que el mundo tiene del poder de la Iglesia Católica. Los documentos revelaron un enigma profundo e inquietante, envuelto en misterios que desafiaban la razón. En una nota manuscrita destacaba una frase: "La verdad es una hoja afilada, y lo oculto está a punto de ser revelado". Giovanni sintió una presión creciente en el pecho, como si la verdad luchara por escapar de las ataduras del secreto. Con una mezcla de emoción y miedo, Giovanni supo que había cruzado un umbral. El Vaticano, con sus siglos de historia y poder, parecía ahora más amenazador que nunca. Las sombras que se extendían a lo largo de las páginas de los documentos eran solo un reflejo de las sombras que él sabía que ahora se acercaban a su propia vida. La verdad que estaba a punto de descubrir no solo desafiaría sus creencias, sino que podría destruir todo lo que sabía. Y así, en medio de la oscuridad del amanecer romano, Giovanni Lombardi dio los primeros pasos de un viaje que lo llevaría al corazón de una conspiración que amenazaba con cambiar el destino del mundo. Giovanni Lombardi necesitaba respuestas. Las notas manuscritas en los documentos del Vaticano estaban llenas de simbolismos que él no podía descifrar por sí solo. Su viejo amigo y colega, Marco Bernini, era el experto que necesitaba. Marco, que llevaba años trabajando en los archivos secretos del Vaticano, se había retirado del mundo académico para dedicarse exclusivamente a preservar e investigar documentos antiguos. Sabiendo que Marco era el único que podía proporcionar el contexto histórico y esotérico necesario, Giovanni decidió buscarlo. La reunión tuvo lugar en un pequeño café cerca de la Universidad de Roma. Marco era un hombre de mediana estatura, de cabello gris y una expresión que reflejaba el peso de muchos secretos. El café estaba casi vacío en esa mañana lluviosa, y las gotas que caían por la ventana creaban una escena melancólica que parecía coincidir con el estado de ánimo de los dos hombres. Giovanni, ansioso, le entregó a Marco una copia de los documentos. Marco los examinó con la misma atención meticulosa que había dedicado a los documentos y manuscritos a lo largo de su carrera. Su rostro pasó de la curiosidad reprimida al malestar visible. Cuando levantó la vista, había un brillo inquietante en ellos. «Giovanni, lo que encontraste aquí es más que un simple secreto», comenzó Marco, con voz baja y temblorosa. «Estos documentos están relacionados con una parte de la historia que el Vaticano siempre ha mantenido oculta. Hablan de una red de manipulación que va mucho más allá de la política. Se trata de control de la mente y el alma». Giovanni sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo exactamente?». Marco vaciló antes de responder.
Durante la Guerra de los 30 años, el Vaticano estuvo involucrado en algo que los registros históricos oficiales nunca mencionan. Estos documentos sugieren que la Iglesia no solo manipuló los acontecimientos políticos, sino que también utilizó rituales esotéricos para ejercer control sobre las masas. El Vaticano tiene un profundo interés en mantener estos secretos a salvo. La revelación dejó a Giovanni en estado de shock. Marco continuó, ahora más confiado. Estos rituales eran más que simplemente simbólicos. Implicaban prácticas que van en contra de todo lo que creemos sobre la moral y el poder. Si lo que hay aquí es cierto, estás lidiando con algo mucho más peligroso de lo que imaginabas. Cuando Marco le devolvió los documentos a Giovanni, un tenso silencio se cernió entre ellos. El café, con su atmósfera acogedora, de repente me pareció sofocante. Giovanni sabía que lo que había iniciado no era solo una investigación académica. Me estaba sumergiendo en un abismo de secretos que podrían tener consecuencias impredecibles para todos los involucrados. La Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, había dejado profundas cicatrices en el panorama político y religioso del continente. El conflicto, que se extendió desde 1618 hasta 1648, involucró una compleja red de alianzas y enemigos que reflejaba las intensas divisiones entre católicos y protestantes. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que este período de guerra estuvo entrelazado con una trama mucho más oscura de lo que sugerían los relatos históricos oficiales. Para Giovanni Lombardi, la Guerra de los 30 años no fue solo un campo de batalla entre facciones religiosas, sino un escenario donde el poder y la influencia de la Iglesia Católica se manifestaron de maneras sutiles e inquietantes. Según los documentos que había recibido, la guerra no fue solo una disputa por territorios y creencias, sino el escenario de un elaborado plan de manipulación que trascendió los límites de la política convencional. Los documentos revelaron que el Vaticano, además de su participación directa en la política europea, practicaba un control secreto a través de rituales esotéricos. Mientras los ejércitos se enfrentaban en los campos de batalla, los líderes de la Iglesia participaban en ceremonias ocultas que buscaban influir en el curso de la guerra a favor de los intereses papales. Estas prácticas no eran meros adornos místicos, sino que tenían como objetivo moldear el destino de las naciones a través de mecanismos de control psicológico y espiritual. La lectura de los documentos llevó a Giovanni a creer que el Vaticano tenía acceso a conocimientos arcanos y prácticas sobrenaturales que estaban más allá del entendimiento común. Durante la guerra, mientras Europa estaba devastada, la Iglesia utilizaba este conocimiento para garantizar su supremacía y controlar el destino de los pueblos. Lo que parecía ser una serie de acontecimientos aleatorios y caóticos en la historia podría, de hecho, haber sido orquestado por una fuerza siniestra e invisible. Las implicaciones de estos descubrimientos fueron profundas. Si el Vaticano realmente había manipulado la Guerra de los 30 años utilizando rituales secretos, eso significaba que las narrativas históricas que conocemos estaban profundamente corrompidas. Giovanni sintió un peso creciente sobre sus hombros, ya que la tarea de desenterrar y exponer esta verdad podría tener repercusiones mucho más allá de lo que había imaginado. Cuando Giovanni cerró el libro mayor, el panorama de una Europa devastada por la guerra parecía aún más sombrío, ahora con la perspectiva de una sombra invisible que moldeaba los acontecimientos históricos. La pregunta que quedaba era: ¿hasta dónde se había extendido la influencia del Vaticano y qué más podía ocultarse en las sombras de la historia? La mañana siguiente trajo a Giovanni una sensación de urgencia. Las palabras de Marco resonaron en su mente
inculcando un deseo casi desesperado de saber más. Decidido a seguir el rastro dejado por los documentos, Giovanni regresó a su apartamento, donde pasó horas inmerso en la investigación. Su oficina estaba abarrotada de papeles, libros y notas, todos reflejando el caos de su mente atribulada. Entre un montón de documentos antiguos, encontró una referencia a un archivo olvidado, una colección de documentos que habían sido sellados y escondidos en los confines de los archivos del Vaticano. El archivo en sí estaba escondido detrás de una estantería, un mueble que parecía haber estado allí durante décadas. Giovanni sabía que necesitaba profundizar más para comprender el alcance de la conspiración que Marco había mencionado. El expediente olvidado era un cofre de madera envejecido, cubierto de capas de polvo y con un candado oxidado. Giovanni usó una llave antigua que había encontrado entre las pertenencias de su familia, una reliquia de su abuelo, que era un historiador igualmente obsesionado con los secretos históricos. Cuando el candado finalmente cedió, Giovanni vaciló por un momento, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de expectación. En el interior del baúl encontró documentos y manuscritos que parecían haber sido abandonados. Algunos papeles estaban amarillentos y desintegrados, mientras que otros estaban casi intactos, como si hubieran estado esperando mucho tiempo para ser descubiertos. Giovanni desdobló uno de los papeles que mostraba una serie de símbolos y notas en latín. Las palabras comenzaron a tomar forma, revelando una narrativa compleja sobre manipulación y control. Los documentos describían los acontecimientos de la Guerra de los 30 años con sorprendente detalle. Se insinuó que la Iglesia no solo manipuló el curso de la guerra mediante acuerdos políticos, sino también mediante prácticas ocultas que buscaban influir en las decisiones de los líderes europeos. Cada página parecía revelar un nuevo aspecto de la trama, sugiriendo que la influencia del Vaticano era más profunda y siniestra de lo que cualquier relato histórico había indicado. Sin embargo, un aspecto que destacó fue la mención de un ritual específico, descrito como el Gran Ceremonial, que aparentemente tenía el poder de alterar la voluntad de las personas y crear una sumisión casi hipnótica. Giovanni sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginar el alcance de estas prácticas. A medida que Giovanni profundizaba en los documentos, la atmósfera en su apartamento se volvió cada vez más densa y opresiva. La información sobre los rituales esotéricos descritos en las páginas se volvió cada vez más inquietante. Giovanni encontró una sección dedicada a las prácticas sobrenaturales que el Vaticano había utilizado para asegurar su dominio y control a lo largo de los siglos. Los rituales descritos no eran solo ceremonias formales, implicaban prácticas que rayaban en lo oculto y el sacrificio. Giovanni leyó sobre invocaciones a entidades desconocidas y pactos que parecían más allá de la comprensión humana. Las páginas detallaban una serie de rituales complejos, con diagramas y palabras que, si se pronunciaban incorrectamente, podrían tener consecuencias nefastas. Una de las secciones más alarmantes describía un ritual conocido como la atadura de las sombras. El ritual supuestamente creaba una conexión directa entre líderes y entidades poderosas que podían influir en las decisiones y manipular la opinión pública. Giovanni encontró un extracto en el que se mencionaba que la práctica había sido utilizada para garantizar la lealtad de figuras políticas e incluso para moldear la opinión de los ciudadanos comunes. Cada palabra parecía vibrar con una energía oscura, como si las páginas mismas fueran una ventana a una realidad mucho más siniestra. Giovanni sintió un peso creciente sobre sus hombros, como si lo estuvieran observando. Las descripciones de los rituales incluían detalles sobre cómo se preparaba a los participantes para estos eventos, muchos de los cuales
implicaban el uso de sustancias y encantamientos que podían inducir estados alterados de conciencia. Mientras Giovanni leía, el ambiente que lo rodeaba parecía volverse cada vez más opresivo. La luz de la lámpara a su lado pareció debilitarse y un frío penetrante comenzó a invadir el espacio. Era como si la esencia misma de los documentos estuviera invadiendo el lugar, trayendo consigo una palpable sensación de peligro. Giovanni sintió una inquietud creciente, la impresión de caer cada vez más en un abismo de oscuridad sin retorno. Al caer la noche, Giovanni se dio cuenta de que se había convertido en parte de una narrativa mucho más amplia y siniestra que cualquier historia que hubiera investigado jamás. El miedo ahora se mezclaba con una sensación de urgencia, porque sabía que el tiempo se acababa y que la verdad, si se revelaba, podría tener consecuencias irreversibles. La revelación contenida en los documentos antiguos parecía una avalancha de información, pero Giovanni sabía que necesitaba conectar las piezas del rompecabezas para comprender la conspiración en su totalidad. De hecho, la información estaba vinculada a una red de manipulación que se extendió a lo largo de siglos, infiltrándose no solo en los acontecimientos políticos, sino también en la esencia misma del poder religioso. Para comprender plenamente el alcance de estas conspiraciones, Giovanni necesitaba profundizar en la estructura interna del Vaticano. Pasó horas estudiando registros históricos y documentos que había encontrado. Lo que se desarrolló fue una compleja red de traiciones y manipulaciones. Los documentos revelaron una iglesia profundamente involucrada en planes para asegurar su supremacía, no solo en Europa, sino también en las mentes y los corazones de los fieles. Uno de los documentos más inquietantes que descubrió Giovanni detallaba la creación y el mantenimiento de una secta secreta dentro del Vaticano, cuya existencia había sido cuidadosamente ocultada de la historia oficial. Esta secta no era solo una facción dentro de la Iglesia, sino una organización que había influido en decisiones cruciales y manipulado acontecimientos históricos clave. El propósito era claro: mantener el control absoluto sobre Europa, no solo mediante el poder religioso, sino también mediante técnicas de manipulación y control psicológico. Giovanni leyó con creciente horror cómo esta secta estaba involucrada en diversas prácticas ocultas. Utilizaban elaborados rituales para invocar entidades sobrenaturales que, según documentos, eran capaces de influir en la voluntad de las personas y alterar su percepción de la realidad. La manipulación de la opinión pública y la distorsión de los hechos históricos fueron herramientas esenciales para asegurar que la Iglesia permaneciera en el poder. Las revelaciones no terminaron ahí. Giovanni descubrió que la Iglesia había sido una de las principales responsables de encubrir escándalos y atrocidades, desviar la atención del público hacia cuestiones secundarias y fabricar historias para mantener impoluta su imagen. Cada vez más, Giovanni sentía que estaba en un laberinto de mentiras, donde las paredes no estaban construidas con ladrillos, sino con engaños y manipulación. Los conocimientos adquiridos parecían ser un arma de doble filo. Si bien le dio una comprensión más clara de la profundidad de la corrupción, también magnificó el peligro que enfrentaba. La verdad era una carga pesada y su peso empezaba a manifestarse de maneras inquietantes. A medida que Giovanni profundizaba en su investigación, el peligro que lo rodeaba se hacía cada vez más palpable. La sensación de ser observado era constante y las pequeñas coincidencias comenzaron a acumularse en un patrón inquietante. Giovanni se dio cuenta de que el simple hecho de desenterrar estos secretos ponía en riesgo su vida. Una noche lluviosa, mientras revisaba documentos en su departamento, escuchó un sonido extraño proveniente de la calle,
Era un ruido bajo pero insistente, como si alguien intentara forzar la entrada. Giovanni se acercó cautelosamente a la ventana y vio un coche oscuro aparcado al otro lado de la calle. La luz tenue y parpadeante de un faro le hizo darse cuenta de que el coche llevaba allí algún tiempo y que el conductor observaba de cerca la entrada de su edificio. La sensación de peligro inminente no se limitó a los observadores externos. Giovanni empezó a notar cambios sutiles en su propia vida diaria. Comenzaron a aparecer extraños mensajes de texto en su teléfono, algunos con amenazas veladas y otros con pistas crípticas que sugerían que alguien siempre estaba un paso por delante de él. Los correos electrónicos que recibió estaban siendo monitoreados e incluso sus conversaciones telefónicas parecían estar siendo interceptadas. El miedo se convirtió en una presencia constante, especialmente cuando empezó a notar que sus colegas y amigos estaban siendo gradualmente apartados. Personas cercanas a él comenzaron a desaparecer o alejarse inexplicablemente. Giovanni intentó mantener su investigación en secreto, pero la presión se estaba volviendo insoportable. Sintió que la estructura misma de la iglesia se movilizaba contra él, utilizando sus recursos para silenciarlo. La sensación constante de ser seguido no era solo psicológica. Giovanni sabía que había personas reales, posiblemente agentes de la iglesia, que intentaban detener su investigación. Cada vez que salía tomaba precauciones adicionales, alterando sus patrones de comportamiento y utilizando rutas alternativas para evitar una posible persecución. Con el peligro acercándose, Giovanni se encontró en una encrucijada. La verdad que buscaba podía liberarlo o destruirlo, y el tiempo se acababa. Las sombras que lo rodeaban hicieron de cada paso de su investigación un acto de valentía y desesperación. A medida que Giovanni profundizaba en la investigación, el peso de la verdad comenzó a manifestarse en su vida de maneras cada vez más inquietantes. El dilema moral al que se enfrentaba no era solo una cuestión de revelar un secreto, fue una batalla interna contra el miedo y la responsabilidad. Con cada nuevo documento descubierto, sentía el peso creciente de la verdad. Una verdad que no solo podía destruirlo, sino también provocar un terremoto en la estructura del poder religioso. Su oficina estaba ahora en completo caos. Montones de papeles y notas estaban esparcidos por todas partes. Una representación física de la agitación interior que estaba experimentando. Giovanni dedicaba la mayor parte de su tiempo a analizar documentos, pero también dedicaba horas a dialogar consigo mismo. Las noches eran las más duras. La quietud de la madrugada sacó a la superficie sus mayores temores. Sabía que revelar estos secretos podría provocar una reacción violenta por parte de la iglesia. Pero por otro lado, sentía la responsabilidad moral de exponer la corrupción y la manipulación que habían dado forma a la historia durante siglos. El dilema empeoró cuando Giovanni consideró el impacto potencial de sus descubrimientos. Si revelara la verdad, muchas personas inocentes podrían verse afectadas. Su esposa, sus hijos y todos sus seres queridos estaban ahora en riesgo. Las amenazas no fueron solo teóricas. Giovanni empezó a notar señales de que lo estaban observando. Se dio cuenta de que individuos desconocidos lo seguían por las calles y sus llamadas telefónicas personales a menudo eran interrumpidas por estática inexplicable. Un día, al regresar a casa, encontró en su buzón una carta anónima con un mensaje claro y directo. Algunos secretos deben permanecer enterrados. El miedo era palpable, pero Giovanni tomó la decisión. Sabía que si no actuaba, la verdad nunca vería la luz. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Giovanni intentó mantener la cordura y la claridad mientras luchaba contra la creciente sensación de pánico.
La perspectiva de un enfrentamiento con el poder de la Iglesia parecía inevitable. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, Giovanni se preguntaba si había alguna manera de revelar la verdad sin comprometer la seguridad de sus seres queridos. La búsqueda de la verdad estaba devorando su alma, pero también sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, hubiera una manera de equilibrar la justicia con la seguridad, una manera de exponer la corrupción sin sacrificar todo lo que apreciaba. Los documentos que encontró Giovanni eran cada vez más detallados e inquietantes. Entre los escritos que desplegó cuidadosamente, un ritual en particular llamó su atención y le provocó un profundo miedo. La complejidad y la naturaleza macabra de los rituales descritos eran tan extrañas que parecían desafiar la lógica humana y la moralidad misma. Los textos revelaron prácticas ocultas que la Iglesia mantuvo en completo secreto. El ritual más notable fue descrito como el Gran Ceremonial, un evento que involucra una serie de ceremonias y rituales esotéricos, aparentemente diseñados para invocar fuerzas sobrenaturales y alterar la percepción de la realidad de las personas. Giovanni leyó con creciente horror cómo estos rituales se llevaban a cabo en lugares ocultos y subterráneos, lejos de miradas indiscretas. Según los documentos, estos rituales no eran solo simbólicos, sino que tenían un propósito mucho más siniestro. El Gran Ceremonial implicaba sacrificios rituales e invocaciones de entidades que prometían otorgar al clérigo poderes sobre las mentes y las almas de los individuos. La práctica fue diseñada para garantizar que los líderes de la Iglesia pudieran manipular a los fieles, moldeando sus creencias y decisiones para alinearlas con los intereses de la Iglesia. El ritual era complejo e implicaba una serie de pasos meticulosos y simbólicos. Comenzó con una serie de oraciones y cánticos en latín, seguidos de una serie de símbolos dibujados en el suelo con sangre. El clímax del ritual incluyó la invocación de una entidad, descrita en los documentos como una fuerza poderosa que podría alterar la voluntad y la percepción de las personas. La descripción de los rituales sugería que estos poderes se utilizaban para crear una sumisión casi hipnótica en los participantes, obligándolos a obedecer la voluntad de los líderes de la Iglesia. La revelación de estos rituales dejó a Giovanni asombrado. Comenzó a darse cuenta de que las prácticas descritas no eran solo una curiosidad histórica, sino un aspecto activo y presente del control de la Iglesia sobre los fieles. Descubrir la verdadera naturaleza de estos rituales no solo profundizó su miedo, sino que también lo preparó para una batalla mucho más compleja y aterradora de lo que jamás había imaginado. Giovanni se sintió cada vez más envuelto en una conspiración que desafiaba todo lo que creía cierto sobre la moral y el poder. Las consecuencias de exponer estos rituales podrían ser devastadoras, pero la necesidad de sacar la verdad a la luz se hizo cada vez más imperativa. Marco Bernini, que alguna vez fue un pilar de serenidad y conocimiento, ahora se estaba desmoronando bajo la presión de las verdades que había ayudado a revelar. Su salud mental y emocional se estaba deteriorando visiblemente, reflejo del peso de los secretos que llevaba y de las amenazas que acechaban. El comportamiento de Marco se volvió cada vez más errático, una espiral descendente alimentada por el miedo y la paranoia. Al principio, Marco intentó aguantar, encontrando consuelo en las rutinas y el trabajo meticuloso que había realizado durante años. Sin embargo, la creciente sensación de que la Iglesia se estaba acercando lo consumía. Los alrededores de Marco parecían reflejar su estado interno. Su apartamento, que antes estaba bien organizado, ahora era un desastre, con montones de documentos desorganizados y libros apilados en ángulos caóticos. El miedo se convirtió en una constante en su vida.
Marco empezó a ver sombras moviéndose por la casa, a escuchar pasos que no podían explicarse. En un episodio particularmente inquietante, encontró un mensaje escrito apresuradamente en una de sus notas. «Ya vienen, ellos lo saben». Las palabras quedaron grabadas en su mente, intensificando su angustia. Los encuentros con Giovanni se volvieron cada vez más tensos. Marco siempre tenía los ojos muy abiertos y la voz temblorosa, interrumpiendo frecuentemente sus explicaciones con miradas aprensivas hacia puertas y ventanas. En una de estas reuniones, Giovanni notó que Marco estaba completamente absorto en sus propias preocupaciones. Marco habló sobre la necesidad de proteger lo que había descubierto, pero sus palabras fueron inconexas y llenas de una preocupación palpable. La desesperación de Marco culminó cuando empezó a recibir amenazas directas. Un día, al abrir su correo, encontró una carta con una sola frase escrita con tinta roja. La verdad tiene un precio. La sensación de estar en constante peligro estaba minando su capacidad de funcionar. Se aisló cada vez más, evitando cualquier contacto con el mundo exterior y hundiéndose cada vez más en la paranoia. El estado mental de Marco estaba en un nivel crítico y Giovanni sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. Las visitas se hicieron cada vez más cortas y llenas de tensión. Marco se distanció de sus amigos y familiares, sumido en un abismo de miedo y desesperación. Giovanni vio el sufrimiento de su amigo y se preguntó si él mismo sería capaz de mantener la cordura y la seguridad necesarias para continuar su búsqueda de la verdad. A medida que Giovanni avanzaba en su investigación, la reacción de la Iglesia se hizo cada vez más evidente. El Vaticano, una entidad conocida por su capacidad para hacer frente a las amenazas de forma sigilosa y eficaz, estaba claramente al tanto de los movimientos de Giovanni. Lo que antes eran solo vagos sentimientos de ser seguidos, ahora se han convertido en claras amenazas y actos de intimidación. La primera señal de que la Iglesia estaba reaccionando fue una serie de llamadas telefónicas amenazantes. Los mensajes se dejaban en un tono frío y calculador, insinuando que Giovanni sabía demasiado y que sus acciones estaban poniendo vidas en riesgo. La identidad del remitente nunca fue revelada, pero la amenaza implícita era inconfundible. En un día particularmente inquietante, Giovanni recibió una visita inesperada. Dos hombres bien vestidos, con aire de tranquila autoridad, aparecieron en la entrada de su apartamento. Aunque no se presentaron formalmente, el tono de su conversación fue claro. Abogaron suavemente para que Giovanni abandonara su investigación, sugiriendo que la verdad era algo que no debería ser desenterrado. Después de esta visita, empezaron a ocurrir hechos inquietantes. Giovanni notó que sus amigos más cercanos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Primero, era un compañero académico quien lo estaba ayudando con su investigación. Más tarde, un periodista que le había hecho un pequeño favor a Giovanni también desapareció sin dejar rastro. Cada desaparición parecía ser una sutil advertencia de que los ojos de la Iglesia estaban puestos en él. Además, Giovanni empezó a notar que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas. Las llamadas telefónicas importantes fueron interrumpidas por estática y se accedió a los mensajes de correo electrónico sin explicación. Cada vez que intentaba comunicarse con Marco, la respuesta era incierta y parecía haber una preocupación constante de que sus conversaciones fueran interceptadas. El miedo ahora no solo estaba presente, sino palpable. Giovanni sabía que la Iglesia estaba dispuesta a todo para proteger sus secretos, y cada vez era más consciente de que estaba jugando a un juego peligroso donde cualquier paso en falso podía ser fatal. La verdad estaba demostrando ser un arma de doble filo,
y la lucha para mantenerla a salvo y exponerla apenas comenzaba. La atmósfera en torno a Giovanni Lombardi se hacía cada vez más opresiva. La investigación de los secretos del Vaticano había atraído la atención de fuerzas poderosas, y Giovanni empezó a darse cuenta de que lo estaban vigilando con creciente intensidad. Ya no podía ignorar las señales, miradas furtivas, pasos discretos que lo seguían por las calles y una sensación constante de ser observado. Su primer indicio de que la Iglesia estaba al tanto de su investigación llegó en forma de una llamada telefónica anónima. La voz al otro lado de la línea era profunda y sin emociones, y las palabras eran claras. Te estás acercando a una línea que no debes cruzar. Lo que estás haciendo es peligroso para ti y tus seres queridos. La llamada telefónica terminó abruptamente y Giovanni sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las amenazas no se limitaron a palabras. Giovanni empezó a recibir visitas inesperadas y misteriosas. Un día, al salir del trabajo, encontró una nota escondida debajo del limpiaparabrisas del coche. La nota estaba vacía excepto por un símbolo extraño, el mismo que encontré en uno de los documentos antiguos. Esto lo puso en alerta máxima. El sentimiento de vulnerabilidad era constante y la presión comenzaba a afectar su estado psicológico. La situación empeoró cuando algunos de sus amigos más cercanos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Al principio, Giovanni pensó que era una coincidencia, pero pronto notó un patrón inquietante. Uno de sus compañeros de investigación, que también había mostrado interés por los documentos, desapareció sin dejar rastro. Las autoridades parecían reacias a investigar más a fondo, y Giovanni no pudo evitar pensar que la Iglesia estaba detrás de estos hechos. A medida que aumentaba la presión, Giovanni también enfrentó el desafío de proteger a su familia. Su esposa e hijos empezaban a darse cuenta de que algo andaba mal, y Giovanni luchaba por mantener una apariencia de normalidad. Se vio obligado a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de sus seres queridos, incluido el traslado temporal de su familia a un lugar seguro. El ambiente alrededor de Giovanni era cada vez más tenso y amenazador. Comenzó a aislarse aún más, manteniendo la cabeza gacha y evitando lugares públicos donde pudiera ser reconocido. El miedo se estaba convirtiendo en una presencia constante y la sensación de que la Iglesia estaba dispuesta a tomar medidas drásticas para proteger sus secretos era más fuerte que nunca. Mientras Giovanni intentaba hacer frente a la creciente amenaza a su seguridad, sabía que no podía detener su investigación. La revelación más impactante en los documentos que había encontrado involucraba un ritual oculto, descrito con inquietante y aterrador detalle. Los documentos hablaban de una ceremonia secreta conocida como el Gran Ceremonial, un rito de magia negra que, según descripciones, tenía el poder de alterar la voluntad de las personas y manipular la realidad. La descripción del ritual era extremadamente compleja e implicaba la invocación de entidades sobrenaturales. Los documentos detallaban el uso de símbolos antiguos y fórmulas mágicas, muchas de las cuales eran desconocidas incluso para los eruditos más experimentados. El ritual requería una preparación meticulosa e implicaba sacrificios que iban más allá de lo imaginable. Giovanni descubrió que el ritual se llevaba a cabo en una cámara secreta debajo de la Basílica de San Pedro. La existencia de esta cámara era conocida solo por un círculo muy restringido dentro de la Iglesia, y su ubicación seguía siendo un misterio para la mayoría. La cámara fue descrita como un lugar de gran poder, donde los sumos sacerdotes realizaban ceremonias diseñadas para asegurar la obediencia y sumisión de los fieles. Los documentos contenían vívidas descripciones de los efectos del ritual.
La idea de que la Iglesia estuviera dispuesta a utilizar prácticas de magia negra para controlar a la población y manipular acontecimientos históricos conmocionó profundamente a Giovanni. Entendió que la influencia de la Iglesia no se limitaba a los aspectos políticos y religiosos, sino que se extendía a una manipulación más oscura e intrincada de las mentes y los corazones de las personas. La revelación fue una bomba de tiempo a punto de explotar. Giovanni sabía que si hacía público lo que había descubierto, la reacción de la Iglesia sería brutal. Sin embargo, el peso de la verdad que llevaba empezaba a volverse insoportable. Necesitaba decidir si seguiría adelante y afrontaría el peligro inminente u ocultaría lo que había descubierto para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Profundidades de lo oculto y lo prohibido. Con el conocimiento de que el Vaticano estaba involucrado en prácticas esotéricas, encontró documentos que describían rituales oscuros e inquietantes. El contenido de los textos iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado que fuera real. Los documentos revelaron la existencia de un ritual llamado el Gran Ceremonial, un evento macabro que involucraba la invocación de entidades sobrenaturales con el propósito de manipular y controlar la voluntad de las personas. Las descripciones eran detalladas e impactantes. La ceremonia implicaba una serie de pasos complejos, incluido el uso de símbolos arcanos y la realización de sacrificios humanos. El ritual fue diseñado para crear una influencia casi irresistible sobre aquellos que se convirtieron en objetivos de los miembros de la secta secreta dentro del Vaticano. Giovanni encontró detalles específicos sobre los sacrificios realizados como parte del ceremonial. Estaban destinados a garantizar la absoluta adhesión y sumisión de los líderes políticos y personas influyentes. La idea de que estos rituales se estuvieran utilizando para controlar y manipular decisiones políticas y sociales a gran escala era inquietante. Cada paso descrito en los documentos era una pieza de un rompecabezas de control y corrupción. La investigación de Giovanni fue profundizando cada vez más en a lo largo de las páginas. Giovanni leyó sobre las devastadoras consecuencias para quienes se oponían a estos rituales o intentaban exponer la verdad. La Iglesia parecía estar dispuesta a hacer cualquier cosa para guardar sus secretos. La sensación de que estaba lidiando con algo que trasciende la comprensión humana creció y el peso de la responsabilidad de exponer tales horrores se hizo aún más pesado. Mientras Giovanni analizaba los detalles del ritual, se encontró en una batalla constante contra el miedo y la incredulidad. Las palabras de los documentos parecieron cobrar vida propia y comenzó a preguntarse si estaba preparado para afrontar las implicaciones de estos descubrimientos. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se estaba volviendo cada vez más borrosa. A medida que Giovanni se acercaba al clímax de su investigación, la tensión y el peligro alcanzaron un nivel insoportable. Había reunido suficiente evidencia para exponer la verdad sobre las prácticas ocultas del Vaticano y los métodos oscuros utilizados para controlar y manipular a la sociedad. Sin embargo, la presión para revelar esta información se estaba volviendo casi insoportable. La última pieza del rompecabezas se encontró en una serie de documentos confidenciales que demostraban el vínculo directo entre la secta secreta y acontecimientos históricos manipulados a lo largo de los siglos. Giovanni sabía que al revelar esta información se arriesgaba a enfrentarse a una fuerza poderosa e implacable. El propio Vaticano estaba dispuesto a tomar medidas extremas para proteger sus secretos. En una noche tensa y silenciosa, Giovanni preparó el material final para su publicación, decidido a compartir la verdad con el mundo sin importar las consecuencias.
La sensación de estar al borde de una revelación histórica se mezcló con el miedo constante a represalias. Mientras Giovanni revisaba sus notas por última vez, sintió una mezcla de alivio y temor. La historia estaba a punto de reescribirse y el mundo sabría la verdad sobre el poder oscuro que se había mantenido en las sombras durante tanto tiempo. Sabía que las consecuencias de sus acciones podrían ser profundas, pero también creía que el precio de la verdad era necesario para exponer la corrupción y la manipulación que habían dado forma a la historia humana. Si estás interesado en seguir este fascinante y emocionante viaje, suscríbete a nuestro canal y deja tu me gusta para apoyar el trabajo. Su participación es esencial para que podamos brindarle historias más interesantes y reveladoras. Hasta la próxima.